Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a este su programa, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy contamos con la presencia de nuestro hermano desde la República de Panamá, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FED TV, Radio María y Panorama Católico de la República de Panamá, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Roquel. Buenas tardes, hermanos de Ecuador. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes. Les comentaba hace poco a mi esposa, realmente es un orgullo el poder dirigirme a hermanos de otra nación. Eso me llena de alegría y de orgullo, la universalidad de la Iglesia. Le doy las gracias a Dios y los quiero un montón desde la distancia. Nos une Cristo Jesús. Muchas gracias por su invitación. Perfecto, gracias a usted por aceptar. El tema que vamos a tratar hoy es el resumen de El Hijo de Dios se hizo hombre, numerales 479 hasta el 483 del Catecismo de la Iglesia Católica. Le damos un cordial, un efusivo agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Debo indicar a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, que este programa lo puede sintonizar en Radio Latacunga, AM y FM, en Facebook por el canal de Radio Latacunga y en el canal de YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Ahí puede observar el video de este programa. Muy bien, como todos los domingos, vamos a empezar conociendo a nuestro invitado. Por favor, hermano Roquel, indíquenos a nuestra audiencia, comparta con nuestra audiencia su testimonio de vida. ¿Quién es Roquel Cárdenas? ¿Cómo se involucró con la catequesis de la Iglesia Católica? Bueno, yo puedo decir que en primer lugar siempre me presento diciendo que soy un hombre felizmente casado hace 25 años. Tengo por la gracia de Dios 4 hijos y en mi juventud estuve, como muchos jóvenes, oscilando. Incluso estuve coqueteando con el marxismo y estuve alejado de las cosas de Dios. Tuve una pequeña experiencia a los 16 años con la renovación carismática y de ahí fue un distanciamiento total. No fue sino cuando ya grande, a los 29 años, cuando mi esposa y yo, mi esposa actual, estábamos planeando casarnos y ella ingresa a la catequesis de confirmación para poder acceder al sacramento y ella me invita a la charla de unos hermanos mexicanos que se llama Apóstoles de la Palabra, unos apologistas, y yo fui allá a escuchar, obviamente totalmente incrédulo, y a mí me ocurrió algo interesante. Generalmente las personas tienen una conversión en un retiro, una situación, algo impactante. Para mí fue puramente intelectual. Yo escuché la charla apologética de la Iglesia que Cristo fundó, porque la Iglesia Católica era la Iglesia verdadera y todo lo demás, y eso me impactó intelectualmente, y eso empezó en mí un proceso de conversión. A la par que yo estaba en los planes de casarme con mi esposa, yo empecé ese proceso de conversión y de conocer a la iglesia. Recuerdo que, solamente para comentar algo muy, muy sucinto,
empecé con todos mis vicios, con todas, a leer el catecismo y a leer documentos porque yo quería saber más. Ahí me enteré que había que ir a misa. Ahí me enteré que había que confesarse. Mire cómo estaba yo. Ahí aprendí poco a poco cómo se rezaba el rosario, leyendo, buscando, averiguando. Entonces todo era como mucho de lectura, no se transmitió mucho la fe a mí en mi familia. Así empezó mi caminar en la iglesia y evidentemente, como fue un caminar de esta manera, mi primer paso fue en la apologética, en la defensa de la fe. Luego entré a un grupo apologética y de ahí salté a lo que usted ha dicho, que son los medios de comunicación, que fue el medio. Empecé en primero una emisora, Radio Hogar, después he pasado a Radio María, que es muy ampliamente escuchada en Panamá. Tengo un programa de apologética, tengo un programa de catequesis y tengo un programa de espiritualidad. Después pasé a FTV, que es una televisora de la Arquidiócesis de Panamá, pero que tiene difusión a nivel nacional. Ahí tengo dos programas, uno de catequesis, del Catecismo de la Iglesia Católica, que se llama Catequesis Viviente, y uno de entrevista que se llama 2000 años después, donde entrevistamos a laicos sobre diversos tópicos. Y además, eventualmente, escribo columnas de laicales en el periódico de la Iglesia Católica que se llama Panorama Católico. Aprende algunas charlas y, lo más importante, atender a mi mujer. Así que ese es mi apostolado, en resumen, que hago yo hoy día en la Iglesia Católica por la gracia de Dios. Perfecto, muchísimas gracias. Exclusivamente lo que nos ha narrado son sus compromisos con la iglesia. ¿Tiene algo más en mente que hacer para la iglesia o le han solicitado algún otro servicio? Bueno, realmente yo tengo ahora mismo con lo que estoy haciendo agenda copada. A mí me faltan, a mí me faltan 6 años para jubilarme. Entonces, cuando me jubile y si Dios me da la vida, dice la vida para allá, yo pretendo poder disfrutar de más tiempo para poder servir al Señor un poco más, con más. Ya mi esposa y yo teníamos planes de hacer un apostolado de parejas, que no lo he podido hacer. Ya las parejas jóvenes católicas muchas veces requieren de parejas que hemos ya pasado por la crianza de los hijos y demás. Ese es un sueño que tenemos mi esposa y yo, y Dios espero que nos los conceda. Perfecto, muy bonito testimonio de vida. Bien, el tema que vamos a tratar hoy día es el Hijo de Dios se hizo hombre, numerales 479 a 483. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para hoy, tomada de la primera carta de Juan, capítulo 4, versos del 13 al 14, que dice así: reconocemos que está con nosotros y nosotros con Él, porque nos ha hecho participar de su Espíritu. Nosotros lo hemos contemplado y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. El tema que vamos a tratar, lo repito, es el Hijo de Dios se hizo hombre. Hermano Rockel, por favor, ¿nos puede indicar una introducción al tema? Sí, por supuesto. Yo quisiera que una de las cosas que a mí me gusta cuando hablo de este tema es poner la visión de los dioses en el pasado. Probablemente nosotros tenemos, bueno, en Ecuador tiene una rica cultura que yo desconozco, lamentablemente me imagino que tendrán algún tipo de mitología que no puedo hablar, pero yo hablo de la que es más universal, los griegos, por ejemplo, que es más universal. ¿Cuál es la visión que tenían los griegos de los dioses? Eran gente, dioses aparte, indiferentes, egoístas, con lo que uno no se podía relacionar. Además, los dioses cuando intervenían era a molestar. Agarraban las mujeres del otro y las preñaban. El Zeus agarraba la mujer de otro y las preñaba. Entonces, imagínense la visión que tenía el hombre de Dios. O era aquel Dios tan distante, tan perfecto, tan totalmente otro, que uno decía, no sabía si hablarle o no hablarle. Entonces, ¿qué ocurre? Dios hace algo que en ninguna religión, en ninguna cultura, a ningún ser humano se le ocurrió: hacerse no un superhombre, porque yo le digo a la gente que Jesucristo no es Superman. Superman le pegan con una bala y no le pasa nada. Superman lo golpean y no siente dolor. Jesucristo viene, Dios envía a su Hijo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y olvidamos eso, que Jesucristo se entristeció, Jesucristo lloró,
Jesucristo era vulnerable, le dolía, y le dolía no solo físicamente, sino anímicamente. Entonces dice que no tenemos un Dios al cual nosotros podemos decir, no me comprendes, yo me siento así, tú no me entiendes. Tenemos un Dios al cual podemos acudir con plena confianza a abrirle nuestro corazón y toda nuestra situación. Eso es algo único que decimos muy fácil, pero en la espiritualidad descubrimos que es algo muy profundo. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a... Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista de medios de comunicación, Fe TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, nos está ayudando con el tema El Hijo de Dios se hizo hombre, numerales 479 a 483 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, 479, que dice lo siguiente. Por el momento establecido por Dios, en el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el Verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Roquel, por favor, su explicación, sus comentarios de este numeral. Bueno, mire, este es uno de los numerales más profundos que uno puede encontrar. Él dice que el centro de nuestra fe, el misterio de la encarnación, es el centro de nuestra fe. A tal punto que le puedo decir como apologista que el que no dice que Jesucristo es Dios, no es cristiano. Cualquier religión, grupo que diga que Jesucristo no es Dios, no es considerado cristiano. Eso es un fundamento. Así que ese es un misterio central de nuestra fe. Ahora, a mí me gusta un poco más la traducción que habla del logos. ¿Sabe por qué? Porque el logos tiene una historia en la filosofía griega que fue la que traspuso hacia acá. Cuando Platón quería decir que había una idea primigenia que fue la fuente de todas las ideas, que fue la que trajo la creación, la llamó el logos. Y fue la palabra más adecuada que encontró San Juan para definir a la segunda persona de la Santísima Trinidad, como aquel donde el Padre se expresó a sí mismo totalmente. Por eso también usan la palabra verbo, porque es una manera de decir que Él, como es Dios, se expresó totalmente a sí mismo. Dice que pronunció una sola palabra y en Él la dijo todo para siempre, que es su Hijo. Ahora, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que es verdadero Dios, ¿no? Entonces decide tomar nuestra naturaleza. ¿Qué significa la palabra naturaleza para nosotros en lenguaje sencillo, sin entrar en términos teológicos? Es fundamentalmente que asume lo que somos nosotros, los seres humanos. Entonces decide ser. Entonces lo importante que debemos nosotros tener, que aquí viene el misterio, no se mezclan. No es como cuando usted toma ingredientes, cuando se prepara un batido y lo mezcla y sale algo, sino que se mantienen unidas por la única persona, pero separadas a la vez. Había un padre de la iglesia que decía que eran como nuestros dos ojos, que están separados, pero los dos se movían a la misma vez, al mismo tiempo. Entonces la naturaleza divina de Cristo y humana
funcionan al unísono. Pero tenemos que tener claro, para hablar de la naturaleza humana, que la tiene todo. Entonces, entendamos esto. Jesucristo tiene un alma inmortal como la tenemos nosotros, tiene un cuerpo material y también tiene una inteligencia y una voluntad humana, al igual que tiene una inteligencia y una voluntad divina. He ahí entonces por qué Jesucristo puede decir con propiedad que Él está obedeciendo al Padre. Porque alguien dirá, bueno, pero si tiene la misma voluntad, dice que el Padre hizo un Dios, ¿cómo que Él está obedeciendo? Si él está haciendo lo que Él quiere, no, porque él habla desde su voluntad humana. Entonces, para entender el misterio de Cristo y lo que dicen los evangelios, tenemos que entender que la iglesia enseña que Jesucristo usa la palabra predicar. Predica o actúa como hombre y actúa como Dios a la vez. Cuando Jesucristo, por ejemplo, y con esto termino, dice que el que ama más a padre y a madre más que a mí no es digno de mí, está hablando como Dios. Pero cuando Jesucristo empieza a decir que estás cansado, tengo sed, entonces ahí está hablando verdaderamente como un hombre. Y hay una parte que con esto cierro que me parece interesante. Póngase a pensar el misterio cuando Jesucristo está en Getsemaní, que le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí vemos clarísimo la voluntad del hombre, Jesucristo, la voluntad humana de Cristo, y vemos la voluntad divina, y vemos la realidad humana de Cristo que aborrece el dolor como lo aborrecemos nosotros. Él estaba aplaudiendo, qué feliz estoy que voy para la cruz. Él estaba diciendo, esto está difícil. Efectivamente. Muy bien, voy a dar lectura al siguiente numeral, el 480, que dice así: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermano Roquel, Bueno, adelante miren, con su explicación. por supuesto, observemos esto. Tenemos que remitirnos al pecado original. Cuando se da el pecado original, se da un acontecimiento. Cuando yo era niño, la gente hablaba de una manzana. Yo no sé dónde sacaron la manzana, porque ¿dónde sacaron eso? Yo le digo a la gente bromeando, ¿y por qué no un mango? ¿No? Pero bueno, entonces había una fruta, ¿no? Del árbol del bien y del mal. Entonces, ¿pero qué ocurre? Lo importante aquí, más que el acontecimiento y la narración, yo le explico a la gente de la siguiente manera. Cuando un niño abofetea a su compañerito, comete un pecado. Pero cuando bofetea a su mamá, comete un pecado mayor. Dicen, sí, pero yo le digo, si es la misma bofetada, ¿por qué el pecado es mayor que otro? Por la dignidad de a quien se ofende. Entonces, es el mismo niño, es la misma bofetada, pero la dignidad de quien ofende hace el pecado mayor. Entonces, cuando uno ofende a Dios, eso es una ofensa infinita por la dignidad de quien uno ofende. Pobre criatura insignificante que ofende al Creador. Entonces, la ofensa no podía ser saldada por ninguna criatura. Pero, como ninguno de nosotros podíamos, más el pecado de Adán, más todos los pecados nuestros, ¿no? De todos los seres humanos, era una, podríamos decir, una acumulación de ofensas. ¿Qué ocurre? Para que el hombre se salvara, ¿qué tenía que haber? Algunos dirían, no, lo que pasa es que Dios podía decretar, sí, Dios puede decir, yo decreto y los perdono, pero es que Dios es infinitamente bueno, pero también justo. Él no puede ir contra un principio fundamental de su sabiduría y su justicia. Entonces, Él necesitaba salvar al hombre cumpliendo su rol misericordioso y justo. Entonces, la deuda había que pagarla. Y la única forma que pudiera pagar la deuda era de que alguien de nosotros se hiciera responsable, pero además tenía que tener la capacidad de asumir esa deuda que tenía un valor infinito. Entonces Dios, como es Dios, encontró la solución. Dijo, un hombre igual a todos los demás hombres en todo, menos en el pecado, un hijo de Adán, pero además Dios verdadero. Entonces Jesucristo asume en él la deuda de todos nosotros. Por ser Dios,
y por ser hombre. Y se entrega voluntariamente, no obligado, para que la deuda, generalmente dicen la deuda de Adán, pero es la deuda de todos nosotros, de todos, y la paga el Padre. Entonces, en esa unión, nosotros tenemos la esencia de nuestra salvación. Perfecto, creo que más claro no podía estar la explicación. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FED TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, nos está ayudando con el tema El Hijo de Dios se hizo hombre. El resumen, en sus numerales 479 hasta el 483. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 481 para su respectivo análisis y comentario. Dice así: Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Hermano Roquel, por favor, su explicación y comentarios al respecto. Quisiera hacer un poco de trampa, voy a hacer trampa. Voy a utilizar la maternidad divina de María, porque no puedo dejar de ser lo que soy, un apologista. Fíjense, algunas personas dicen, ¿cómo una mujer puede ser la madre de Dios si Dios la creó? Esa es la primera pregunta, si Dios es eterno. Entonces, creo que la maternidad divina de María es que explica mejor esto que estamos hablando. ¿Cuándo María empieza a ser madre de Dios? A partir de la encarnación, no desde toda la eternidad, cuando el Verbo decide. Ahora, pongámonos a pensar, distinguidos radioescuchas y unidos a través de las redes sociales. ¿Qué aporta una madre a su hijo? Vamos a decir, ¿está papá aporta algo? ¿Está mamá aporta algo? Ella lo concibe en su seno, lo tiene durante un tiempo y después lo da a luz. Ahora, nadie dice, es la mamá del 50%, ¿no? O es la mamá de este lado, ¿no? Es mi mamá, es la mamá de todo y nosotros somos sus hijos completos. Ahora, fíjese, ella no aportó el 100%, aportó una parte, no sabemos qué porcentaje, pero aportó una parte. No aporta el alma, porque el alma inmortal la pone Dios. Entonces, todos nosotros tenemos una mamá a la cual ella no aportó todo el porcentaje, ni aportó el alma, pero sin embargo, es la mamá de todo el ser. Porque la madre es una relación de persona a persona. ¿Qué pasa con Jesucristo? Bueno, Jesucristo era verdadero Dios, ¿no? Entonces, desde toda la eternidad, tenía una naturaleza divina. Y una persona divina. Entonces, ¿qué ocurre? Él se encarna en el seno de María y adquiere todo lo que un ser humano tiene. Entonces, tiene un alma inmortal que le dio el Dios y tiene cuerpo, tiene sangre y tiene, como decimos nosotros, todos los elementos. Tiene inteligencia y voluntad. Se encarna dentro de él. Pero es una sola persona. No son dos personas, es una sola persona que tiene la persona divina, que tiene entonces humanidad y divinidad. Se une en el seno de la Virgen. Lo tiene un tiempo, como hace toda madre, en su seno y lo da a luz. Pero ¿a quién da luz? Da a luz a alguien que verdaderamente es Dios. Como pasa con la madre humana, la maternidad divina de María no se refiere sino a un concepto humano. Ella es madre de Dios humanamente hablando. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella no le dio la divinidad, no le dio el alma, pero sí aportó algo, como hacen todas las madres humanas.
lo tuvo en su seno y lo dio a luz. Entonces, por ende, es madre de todo el ser. Entonces, es verdadero, podemos decir entonces verdaderamente que es madre de Dios. La maternidad divina surge como un dogma para aclarar esto que acaba de decir el catecismo. Algunas personas decían, no, ella no puede ser madre de Dios porque ella es parte de solamente la parte humana. Entonces estamos dividiendo a Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos decir nosotros que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios sin mezcla de personas? Sin riesgo de equivocarnos, tenemos que decir que María es verdaderamente madre de Dios. El dogma mariano es precisamente para aclarar, o fue un medio para aclarar este dogma cristológico que estaba confundido, porque algunos decían, lo que pasa es que Jesucristo está dividido, tiene dos personas, son dos personas separadas. Y entonces para poder aclarar eso, había otro, Arrio, que decía que no, que Jesucristo no era Dios, como dicen los testigos de Jehová, que dice que el arcángel San Miguel. Entonces, para aclarar todo eso, entonces, concluyo diciendo, todo el que niega la maternidad divina de María o no conoce el dogma cristológico o está negando de alguna manera la unicidad de Cristo o su divinidad. Entonces muchas veces no lo entendemos. Entonces por eso es tan importante para nosotros decir que María, nuestra madre, es madre de Dios y con orgullo y sin miedo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa. Ah, no, todavía nos falta el otro numeral. Sí, vamos al otro numeral. Sí. Voy a dar lectura al numeral 482, que dice así: Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divinas, que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. Roquel, por favor, su explicación. Miren, aquí lo quisiera que viéramos un aspecto claro. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Usted nos ha preguntado en realidad, usted que me escucha, ¿cómo es Dios? Ahora tenemos la oportunidad de que Dios nos transmita su pensamiento con lenguaje humano y con inteligencia humana. Entonces es Dios verdaderamente, totalmente transmitiendo. Es como si dijéramos, usando una analogía que espero que no sea mal interpretada, pero es como si fuera un filtro. Está Dios que habla un lenguaje elevadísimo, dice, ahora yo voy a hablarle a ustedes en un lenguaje que ustedes puedan entender. El hecho de que Dios, Jesucristo, tenga inteligencia humana, voluntad humana, que está perfectamente, no es un profeta. El profeta muchas veces podía recibir el mensaje de Dios, pero ese mensaje venía a través de la inteligencia del profeta, lo que el profeta interpretaba, hasta sus prejuicios podían estar. Pero acá no, acá es directo. Dios hablándonos en lenguaje humano total. Entonces, cada actuación de Cristo, desde que cada vez que levantaba la mano, es Dios dándonos un mensaje. Entonces, usted quiere saber verdaderamente, de una manera que lo podamos entender, cómo es Dios, qué piensa Dios, cómo actúa Dios, ahí tenemos por la gracia del Padre a Jesucristo. Ese es Dios. Todas las otras imágenes que podamos tener nosotros de Dios son equivocadas. Tenemos que buscar los evangelios y ahí vamos a encontrar al verdadero Dios. Y hago un paréntesis. Tengamos cuidado, porque muchas veces adoptamos de Jesucristo solo lo que nos gusta. Entonces hay uno que le gusta a Jesucristo que tomó a la samaritana, o a Jesucristo que tomó a la adúltera, pero Jesucristo que dijo, ¡ay, fariseos hipócritas! O Jesucristo que tomó el látigo y echó a la gente, o hay gente que le gusta ese y no le gusta el otro. Entonces uno tiene que analizar, ¿qué parte de Cristo me gusta a mí mucho? Perfecto, ámela. Pero ¿qué parte de Cristo me choca? Como cuando dice, no es lícito darle la comida de los hijos a los perritos. Ay, eso me choca. Bueno, ahí es que uno tiene que profundizar, porque tenemos que conocer al Dios total. No al Dios que a mí me gusta, sino a Jesucristo total. Porque ahí tenemos verdaderamente a Dios con inteligencia humana y voluntad humana. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a una pausa, pero antes les recuerdo a nuestra audiencia, a nuestros seguidores,
que este programa está siendo transmitido por Radio Latacunga AM y FM y por las redes sociales. También lo pueden observar en el canal de YouTube, Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Vamos ahora sí a la pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado desde la República de Panamá, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FEC TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, nos está ayudando con el tema El Hijo de Dios se hizo hombre, numerales 479 hasta 483 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 483 para su análisis y comentario. Dice así: la encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Hermano Roquel, por favor, su explicación y comentario. Miren, ese es el misterio central de nuestra fe. A lo largo de la historia, lo que yo he estado comentando, yo soy y todos nosotros somos enanos sentados en los hombros de gigantes. Gente que a lo largo de la historia ha ido profundizando, analizando, para poder poner un poco más de luz a este misterio. Nosotros seríamos soberbios si diríamos que entendemos el misterio. Lo que la Iglesia nos proporciona a nosotros es luz para hacerlo lo más entendible a nosotros. Los misterios de Dios no son irracionales, lo que sobrepasa nuestra razón. Entonces, es importante que tengamos presente eso. Nosotros, evidentemente, no vamos a entender el misterio, solamente tratamos de darle luz suficiente para poder vivirlo. Yo quisiera que nosotros, en este aspecto, más que una charla teológica, plantearle lo siguiente. Es importante para nosotros que nosotros volvamos a una espiritualidad cristocéntrica. Es importante. Nosotros muchas veces nos distraemos en devociones, en el santito, que esto, que lo otro. Y lo más importante es que nuestra fe es nuestra relación personal con Jesucristo, que cuando alguien lo dice, este va a hablar como protestante. No, si eso es algo católico, totalmente. Entonces, que el Verbo se hizo carne era precisamente para que nosotros, desde mi corazón humano, yo pueda hablarle al corazón humano de Cristo. Esa es una parte de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Dos corazones humanos. Santa Teresa hablaba de la devoción a la humanidad de Cristo, la adoración a la humanidad de Cristo. Y ese es el fundamento. Entonces, cuando decimos que el Verbo se hizo carne, más que un análisis intelectual, tenemos que tener una experiencia espiritual de comunicación con aquel que es verdadero, humano como yo, y que yo le puedo hablar con la sinceridad absoluta. Yo quisiera compartirle a ustedes que la mejor oración que nosotros podemos hacerle a Cristo es la que sale de la más profunda sinceridad nuestra, con lo que somos. Yo le digo a la gente, háblele a Cristo como usted le habla a un amigo, dígale, oye, a este no me cae bien.
yo a este no me lo aguanto. Señor, yo no sé cómo hacer porque tú dices que perdone y a este no me lo puedo perdonar. Háblele así, muestre su realidad, que Él entiende toda nuestra humanidad y podemos hablarle con esa confianza y nos va a abrazar con un abrazo humano. Eso es lo más importante para, más que entender el concepto, el principio que ni los teólogos entienden bien, es la experiencia. Entonces, a partir de la experiencia, aunque no lo podamos expresar, lo más importante es que lo vamos a tener en el corazón, a nuestro Señor, y tener esa experiencia. Yo los invito que hagamos la experiencia de ese Cristo humano con mi humanidad y veremos cómo Él logra, que es lo que quiere Él con nosotros, elevar nuestra humanidad al nivel de su humanidad. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos en la parte final de este programa. Queremos expresar nuestro saludo a toda la audiencia que nos sigue cada sábado por Radio Latacunga AM y FM. En especial, pues un saludo a nuestros hermanos allá bien distante en la República de Panamá. Deben estar pendientes sus amigos conocidos de su participación. Un saludo reverente también a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Antes de dar por terminado el programa, queremos que nuestro hermano Roquel nos comparta, nos comente cómo está la Iglesia Católica en su país, cómo están sus fortalezas, cuáles son los problemas que tiene. Por favor. Bueno, yo puedo hablar de la iglesia en Panamá y creo que es algo muy similar de lo que está ocurriendo en muchos países con diversidades. No, yo puedo decir que por ahora, gracias a Dios, no estamos sufriendo el fenómeno que hay lamentablemente en Sudamérica de un resurgimiento de la izquierda, que es un cáncer grave que abiertamente contra la iglesia. Por ahora en Panamá no. Sin embargo, sí estamos siendo golpeados por el secularismo y el indiferentismo. Entonces, es un país donde las personas dicen ser católicos, pero viven como si Dios no existiera. Entonces, realmente, la evangelización se torna difícil porque dice el Señor que donde la sal deja de estar salada, ¿cómo salarla? Entonces, hay una persona que de repente ya conoce, ha oído hablar de Jesucristo, ha hecho la primera comunión, se ha casado, y de repente tú le dices, tú me vas a venir con el mismo cuento, ya yo me lo sé, no me vengas con eso de que Cristo me ama, Cristo me va a salvar. Entonces sí hay una barrera difícil que solo con la oración y mucha paciencia se puede lograr vencer. El otro tema importante es que creo que en Panamá hay mucha apertura hacia los medios tecnológicos, las redes sociales, los celulares, y eso se ha convertido en el nuevo Dios. O sea, la gente está más pendiente de lo que aparece en Instagram, en Facebook, en YouTube, que de Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice. Entonces, incluso hay que llamar la atención porque están los pocos que van a misa o los que van a misa, hay que llamar la atención porque con el celular en la mano. Entonces, sí hay una especie de secularismo. Y creo que finalmente se ha perdido, y esto sí lo voy a decir a nivel general, pero yo diría más de nuestros pastores, se ha perdido la predicación. Creo que en el afán de ser pastoralmente empático, hemos como bajado el nivel. Yo voy a poner un ejemplo. Yo no sé si en Ecuador pasó así, pero en Panamá ocurría que la educación secundaria que llamamos nosotros, ¿no? Los niños que pasan, bajó. Entonces las universidades, en vez de mantener el nivel, dijeron, vamos a bajarnos para que puedan llegar pues a la universidad. Entonces acá ocurre con la espiritualidad. Entonces, como el pueblo bajó, entonces vamos a hacerle una predicación más al nivel para que la gente nos entienda. Entonces ya no se habla de la moral sexual, muy poco, no se habla del infierno, no se habla del cielo, no se habla del purgatorio, se habla de, bueno, sí, vamos a tratar de llevarnos bien, llévate bien. Entonces hemos bajado el nivel para tratar de ser empático y eso puede ser un peligro. Peligro porque estamos bajando el estándar. Entonces la gente dice, si yo no maltrato a mi mujer, yo no tomo alcohol y yo, por ejemplo, tengo una vida más o menos normal, ya yo soy casi un santo.
Y todos sabemos que esa no es la espiritualidad católica. Entonces, yo diría que eso podría decir, en mi humilde opinión, un diagnóstico general de lo que puede estar pasando en Panamá y en la iglesia en general. Perfecto. Y efectivamente lo mismo está pasando por acá en Ecuador. Muy bien, estamos en la parte final, pero también quiero pedirle a nuestro hermano Roquel, ya que hemos citado algunos numerales 479 a 483, con el tema El Hijo de Dios se hizo hombre, ¿cómo podemos utilizar este nuevo conocimiento que hemos recibido ahorita para mejorar nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos? Bueno, miren, hay un punto importante que tenemos que tener. No se puede amar al prójimo sin amar a Dios, y no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Hay personas que de repente piensan que ser cristiano quieren tener un aspecto social, quieren convertir la iglesia en una ONG. Vamos a tener al pueblo, vamos a ayudar al pueblo, pero sin Cristo. Entonces eso no es cristianismo. Yo amo al prójimo por y para Cristo. Entonces eso de colectivismo, de que mucho amor al prójimo, pero con una espiritualidad amorfa, no. El otro aspecto, ese individualismo, Cristo y yo y Cristo, y yo, los demás que vea cómo se hace, es un poco lo que dice Santiago, ¿no? Si tú dices que amas al prójimo y le dices vete y hártate y no les das lo necesario, entonces ¿de qué sirve? Es una fe muerta. Entonces hay que tener el equilibrio de saber que hay que amar a Cristo y amar al prójimo. Y el que no ama al prójimo, eso le indica cómo está su relación con Cristo. Entonces, finalmente quiero decir lo siguiente. Muchos de nosotros no nos percatamos de que hay un binomio importante que tenemos que tener. Y es nuestra relación con Dios tiene que reflejarse en la vida ordinaria, no en la vida extraordinaria, no en el retiro del fin de semana solamente donde me encuentro con los hermanos o en la actividad extraordinaria, es en la vida del día a día con mi esposa, mis compañeros de trabajo, como ciudadano, cuando estoy conduciendo mi vehículo, cuando estoy caminando. Ahí es que yo tengo que vigilar cómo está mi fe, porque queremos esperar los momentos extraordinarios para entonces manifestar la fe. Al final, yo quisiera regalarle algo de mi espiritualidad. Yo soy devoto de San Francisco de Sales, y San Francisco de Sales nos da a nosotros, y espero regalar esto, un diagnóstico diario. Dice San Francisco de Sales que la amabilidad, otros ponen afabilidad o dulzura, y la humildad son la base de la santidad. Entonces, si usted quiere saber cómo está su espiritualidad, mire cómo está su amabilidad con el prójimo, su trato con el prójimo, y mire cómo está su humildad. Si usted ve eso rápido, usted puede ver más o menos cómo está caminando su fe. Entonces, eso es lo que yo puedo hablar. Ya lo demás, ustedes lo saben, oración diaria, Biblia, los sacramentos, eso no se lo tengo que decir porque yo sé que ustedes lo saben, pero sí podía compartir esto. Muchas gracias por la oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos una vez más a nuestro hermano Roquel Cárdenas desde la República de Panamá. Ha estado ayudándonos con esta explicación, estos comentarios del tema El Hijo de Dios se hizo hombre. Gracias por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema. Bueno, antes de irnos, hermano, sus palabras finales. Bueno, quisiera darle las gracias a todos ustedes. Para mí realmente ha sido un privilegio, porque yo he tenido la oportunidad de hablar generalmente a mis compatriotas y ahora me dieron la oportunidad de hablar a otros hermanos. Le voy a pedir humildemente que hoy, por lo menos, se acuerden de este humilde siervo y hagan una oración por mí. Se lo agradecería mucho, me sería mucha, porque en esta brega no tenemos, dice San Pablo, no vaya a ser que después de haber proclamado quede yo descalificado. Así que estar todos vigilantes de estar en los caminos de Dios. Perfecto, muchísimas gracias. Así será. Vamos a orar por todos nuestros hermanos y también por nuestro hermano Roquel. Muy bien, le volveremos a extender una invitación luego de unos 2 meses para que vuelva a enriquecernos con su conocimiento.
Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta la próxima. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.